Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Yo soy el doctor Eric López Vázquez de la Universidad Politécnica de Pachuca y voy a explicar algunas cuestiones del tema de propiedades de la materia, enfocándome principalmente en el uso correcto de las tablas termodinámicas. Para ello, me he basado completamente en esta bibliografía que es Termodinámica de Younes Cengel, así como de Michael Bowles. Te recomiendo adquirir esta bibliografía para que a partir de esas tablas puedas ir siguiendo esta presentación. Bueno, vamos a hablar que las sustancias, tenemos dos tipos de sustancias básicamente. Aquellas sustancias que son puras, es decir, que solamente contienen un solo componente a lo largo de toda su composición. Sin embargo, una sustancia en mezcla es aquella que va a contener dos o más componentes. ¿Recuerdas que algunas veces iba a existir una interfase, sobre todo en mezclas heterogéneas, donde se puede observar los componentes de la mezcla, y en fases homogéneas, en componentes que están mezclados homogéneamente, pues no va a existir esa interfase, dado que va a ser una mezcla homogénea? Como ya hemos mencionado en alguna ocasión, la materia se encuentra en tres diferentes estados de agregación molecular, básicamente, que son el sólido, el líquido y gaseoso. Si nosotros observáramos las moléculas microscópicamente, observaríamos cómo en el estado sólido existe un mayor orden, un cierto empaquetamiento, cosa que en el estado líquido pues se pierde debido a que hay mayor energía y mayor separación entre las moléculas, siendo el estado gaseoso un estado de alto desorden molecular, ya que las moléculas pues van a presentar mayor energía, obviamente mayor temperatura y por tanto mayor entropía. Si nosotros tenemos una cantidad determinada de agua y tenemos unas condiciones donde tengamos una atmósfera de presión y tenemos 20 grados Celsius, en esas condiciones, específicamente para el agua, se va a conocer como líquido comprimido. Solamente está el agua en forma líquida. Sin embargo, si la temperatura aumenta, mantenemos la presión de una atmósfera, pero aumentamos la temperatura a 100 grados Celsius, el agua va a coexistir entre el estado líquido y ya se empieza a evaporar. Y si seguimos calentando, va a llegar el momento en el que vamos a tener una mezcla saturada de líquido-vapor, como aquí lo tenemos, líquido saturado y vapor saturado. La temperatura de saturación nos vamos a referir a ella como la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase. En el caso específico del agua es de 99.97 grados Celsius y la presión de saturación es aquella presión a la que una sustancia pura cambia de fase. En el caso del agua es de 101.325 kilopascales. Bueno, si continuamos manteniendo la temperatura a 100 grados Celsius, llegará el momento en el que ya no va a existir agua líquida, va a existir todo en forma de vapor. Entonces a esto le vamos a llamar vapor saturado. Posteriormente, si calentamos y elevamos la temperatura, entonces ese vapor saturado ya va a existir en una forma de vapor sobrecalentado. ¿Qué diferencia existe entre el vapor sobrecalentado y el vapor saturado? Bueno, que el vapor saturado puede regresar a condensarse y volver a formar el líquido, y el vapor sobrecalentado ya no se va a condensar para volver a formar el líquido. Tendría que disminuir su temperatura y pasar a ser vapor saturado para entonces regresar a lo que sería el líquido saturado. Esto lo podemos observar en un gráfico que se construye a partir de las temperaturas de saturación y la presión de saturación. Específicamente aquí para el agua nos vamos dando cuenta cómo son directamente proporcionales. Al aumentar la temperatura de saturación, la presión de saturación por consiguiente también va en aumento. Nosotros podemos construir un diagrama temperatura-volumen específico para el calentamiento de agua a una presión constante. Toda esta trayectoria, marcada desde los puntos 1 a 5, representa para el agua a una presión de una atmósfera donde vamos teniendo
las fases que ya habíamos comentado hace un momento. El líquido comprimido de 1 a 2, la mezcla saturada, es decir, líquido-vapor, posteriormente vapor sobrecalentado, y donde si te das cuenta, bueno, ya estamos sobrepasando los 100 grados Celsius a esta presión de una atmósfera. El calor latente de fusión se refiere a la energía liberada al ambiente cuando una determinada cantidad de materia cambia de líquido a sólido, es decir, cuando se congela. Va a absorber cierta cantidad de energía del medio para poder lograr condensarse, congelarse, es decir, pasar de líquido a sólido. Ahora bien, si hablamos del calor latente de evaporación, este va a ser la energía liberada al ambiente cuando una determinada cantidad de materia cambia de vapor a líquido. Es decir, cuando está llevándose a cabo la condensación, pues sí se le libera cierta cantidad de energía. Para el caso del agua, teniendo una presión de una atmósfera, vamos a tener nosotros los siguientes valores. Para el calor latente de evaporación y de fusión, 333.7 kilojoules sobre kilogramos, así como el calor latente de evaporación de 2.256 kilojoules sobre kilogramos. Sin embargo, como nos referimos al agua, si lo queremos dejar en unidades sobre mol, pues podemos ocupar la masa molar del agua, que sabemos que es 18 gramos sobre mol, en la cantidad de 1 kilogramo, más bien estos gramos sobre mol, tenerlos en kilogramos sobre mol para poder hacer la correcta cancelación de unidades, y nos quedaría el calor latente de fusión, así como el calor latente de evaporación en estas cantidades con su unidad de kilojoules sobre mol. Bueno, si hablamos de el gas refrigerante R134A, que seguramente conoces porque se utiliza en automóviles para el sistema de aire acondicionado. Cuando nosotros tengamos una habitación que está a 25 grados Celsius y la temperatura del refrigerante se encuentra en equilibrio térmico, es decir, se encuentra a 25 grados Celsius. Sin embargo, ¿qué sucede si vamos liberando la presión de este gas y este gas empieza a escapar? Entonces la temperatura del refrigerante va a disminuir, de tal manera que cuando lleguemos a tener una presión de una atmósfera en la lata, la temperatura va a descender inclusive hasta 26 grados bajo cero. Este principio es muy útil, dado que si nosotros tenemos un compartimento cerrado en el cual generamos un vacío, al irse evaporando las moléculas de agua, pues entonces se va a generar un descenso en la temperatura, como podemos observar en esta trayectoria, donde la presión va disminuyendo de 100 kilopascales, y vamos observando cómo va disminuyendo la temperatura. Esto es muy útil para algunos sistemas de refrigeración por vacío, para la conservación de alimentos. Bueno, si regresamos al diagrama temperatura-volumen específico y habíamos visto para el calentamiento del agua a presión constante, habíamos hablado que este solamente es a una atmósfera. Sin embargo, nosotros si observamos, podemos tener cambios, es decir, este diagrama se va a comportar de manera distinta a diferentes presiones. Claro está, podemos observar la distancia en la trayectoria de lo que sería la mezcla de líquido-vapor saturado, cómo se va haciendo menor conforme vamos aumentando la presión, hasta que llegaremos al momento en el cual ya no existe una clara diferencia entre el vapor y el líquido. Entonces habremos llegado al momento en el que tenemos un punto crítico. En el punto crítico es aquel punto en el que los estados de líquido saturado y vapor saturado son idénticos. Como te he mencionado, pues ya no tenemos aquí una clara diferenciación entre el líquido y el vapor saturado. Aquí quiero mencionarte que tenemos la temperatura crítica para el agua de 373.95 grados Celsius. La presión crítica es de 22.06 megapascales. El volumen específico crítico es de 0.003106 metro cúbico sobre kilogramo. Date cuenta de algo. Esta V es una V cursiva minúscula, no es una V mayúscula.
¿Qué diferencia hay? Pues bueno, cuando tengamos esta V minúscula nos estamos refiriendo al volumen específico, es decir, el volumen dividido entre la masa. Por eso te podrás dar cuenta que las unidades son en metro cúbico, que efectivamente son de volumen, divididas entre una masa. Aquí nuevamente regresamos al diagrama. Podemos observar en estas regiones que tenemos las zonas del vapor saturado. Una vez que excedemos esta región del vapor saturado, ya estaremos hablando de vapor sobrecalentado. Por otro lado, en su contraparte tenemos el líquido saturado, y una vez que vamos más hacia atrás del líquido saturado, hablaremos del líquido comprimido en esta región, y en esta otra región el vapor sobrecalentado. Aquí es donde tenemos diferentes presiones, y como te mencionaba, en esta región tenemos la mezcla saturada líquido-vapor. Tenemos tablas termodinámicas que nos ayudan a conocer los puntos críticos. Como verás, es diferente para el agua, para el aire, para el alcohol, dado la naturaleza química de cada una de estas sustancias, además de que tienen diferente masa molar. Y aquí tenemos en Kelvin, en megapascales, sus valores de propiedades del estado crítico. Aquí lo observamos ya con mayor aumento. También vamos a tener tablas como las que son 1E o las que terminan en E, que son del sistema inglés. Es decir, los mismos valores que ya habíamos observado, pero ahora en lugar de Kelvin, en lugar de kilopascales, tenemos en temperatura en Rankine, presión en PSI, volumen en pie cúbico sobre libra-mol. Muy bien. Aquí lo que estamos observando, ya en esos diagramas que habíamos hablado de temperatura, volumen específico, si nosotros hacemos una curva, vamos a poder tener una curva que llega hasta su punto máximo, donde es el punto crítico. Y a partir de ese punto máximo, tenemos un punto de inflexión donde desciende la curva, y vamos a tener la línea de vapor saturado. Si ahora cambiamos temperatura por presión, vamos a tener la misma curva, con la diferencia que ahora las líneas que iban en un sentido ascendente de izquierda a derecha, ahora vienen en un sentido descendente, considerando presión versus volumen específico de una sustancia pura. Si le integramos además al diagrama el estado sólido, podremos observar cómo tenemos ya el diagrama de fases, en donde se encuentra el sólido, sólido líquido, la región del líquido exclusivo, líquido vapor, vapor, el punto triple donde coexisten el sólido, el líquido y el vapor. Para el caso específico del agua, nos vamos a dar cuenta que existe una diferencia en el diagrama, dado que en el estado sólido se abarca mucho mayor volumen que en el estado líquido en cierta medida. Por eso sucede de que cuando se congela el agua, el hielo es menos denso, dado que abarca mayor volumen, requiere mayor espacio, y entonces eso hace que su densidad disminuya con respecto al agua líquida y por eso flote. Aquí tenemos otra tabla donde podemos observar las temperaturas y presiones del punto triple. ¿Recuerdas el punto triple? Efectivamente, el punto triple es donde coexisten diferentes estados de agregación molecular de la materia. Aquí tendríamos el punto triple para el caso del agua en esta región. Aquí lo observamos con más detalle en el diagrama de fases, donde podemos observar el sólido, el líquido, el vapor, el cambio de sólido a líquido, que se conoce como fusión, de líquido a gas, que es vaporización, o directamente sólido a vapor, que sería la sublimación. Ahora bien, si integramos estas tres variables, como es la presión, la temperatura y el volumen, vamos a tener un sistema tridimensional, es decir, gráficos en 3D, y podemos observar nuevamente la curva, el punto crítico
Y cada una de esas líneas que anteriormente te comentaba que iban desde mayor hacia menor, o en el caso que lo cortáramos, lo viéramos desde el punto de vista temperatura, volumen, entonces sería de menor hacia mayor. Para el caso del agua, mira, recuerda este diagrama. Ahora lo tendremos de esta manera, dado que en el caso del agua, pues ella se expande al congelarse. Aquí está nuevamente el diagrama, y el diagrama en 3 dimensiones. Te das cuenta que hemos integrado presión, volumen y temperatura. Muy bien. Vamos directamente a las tablas de propiedades. La tabla es un conjunto de datos termodinámicos que se han obtenido a partir de diferentes mediciones, variando condiciones o parámetros y manteniendo fijos algunos. Es decir, son datos totalmente experimentales. Por ejemplo, aquí tenemos las tablas para vapor de agua sobrecalentada en el sistema internacional, A6. Aquí podemos observar, para la presión de 0.01 megapascales, pues vamos a tener estas temperaturas de saturación, volumen específico, energía interna específica, entalpía específica, entropía específica, y lo mismo pero ahora con una presión mayor. En el caso de la tabla A6E vamos a tener lo mismo, pero si te das cuenta, pues ya cambiamos del sistema internacional ahora a sistema inglés. Las unidades han cambiado. Si tienes alguna duda, puedes realizar las conversiones como ya repasamos en el primer parcial en cambio de unidades. Muy bien. Si te das cuenta, hemos utilizado letras minúsculas: entalpía, entropía, siendo que las letras que representan entalpía y entropía son mayúsculas. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues que estamos hablando de entalpía y entropía relativas. ¿Qué quiere decir? Pues con respecto a la masa. Es decir, estamos dividiendo entre kilogramos. Por eso es que tenemos las letras minúsculas. Muy bien. Aquí tenemos algunos datos. Por ejemplo, si nosotros la entalpía la entendemos como la suma de la energía interna más la presión por el volumen, entonces podemos darnos cuenta que tenemos estas conversiones de unidades. Las unidades de presión, como son kilopascales, multiplicadas por volumen en metro cúbico, nos van a dar unidades de energía, como el caso del kilojoule. Bueno, pues esto viene del trabajo. Si nosotros ahora lo dividimos sobre kilogramo, vamos a tener las unidades específicas. Aquí está en mayúsculas: entalpía, energía interna más presión por volumen, o si hacemos la entalpía específica, sería entalpía entre kilogramo, de kilojoule sobre kilogramo, donde la energía interna viene dividida entre kilogramo, y presión por volumen específico, como aquí se observa. Presión por volumen específico, pues nos da estas unidades de kilojoule sobre kilogramo. Bueno, te toca ahora realizar este ejercicio. Vas a demostrar matemáticamente que 1 kilopascal por metro cúbico es igual a 1 kilojoule. Para esto te pido que hagas una pausa en el video, hagas tus cálculos y los subas en la sección del Google Classroom. Una vez que termines, continúas, por favor. Muy bien. Aquí te presento tablas que en el libro están marcadas como A4 y A5, que son para los estados de líquido saturado y vapor saturado. Aquí tenemos agua saturada, tabla A4, A5. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que aquí vienen ordenados en cuanto a la temperatura. De acuerdo a la temperatura que tú tengas, pues ya vas a obtener estas propiedades. Pero ¿qué sucede si te han dado la presión, no la temperatura? Pues tendremos que buscar en esta columnita de presión para relacionarla con el dato que estemos buscando. Aquí podemos observar
que tenemos en función de la temperatura especificada, esa te la dan en el problema, vamos a tener diferentes presiones de saturación, volumen de líquido saturado, volumen específico, es decir, volumen dividido entre kilogramos. Aquí nos podemos dar cuenta que para líquido saturado vamos a tener el subíndice F. F interprétalo como fluido. Fluido refiérelo como líquido, por favor. Y G como si fuera vapor saturado. Entonces, si nosotros obtenemos la diferencia entre el volumen específico del vapor saturado y del líquido saturado, vamos a tener FG. Algunas tablas ya tienen involucrado esta diferencia y en otros casos pues lo tienes que calcular. Vamos a ver un ejemplo. Si un recipiente rígido contiene 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius, determine la presión en el recipiente y el volumen del mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nos están diciendo que es agua líquida saturada, así que tendremos que ir a la correspondiente tabla de agua saturada y tenemos que buscar donde diga 90 grados Celsius. Mira, aquí está. Entonces, inmediatamente ahí tenemos el dato de la presión. 70.183 kilopascales. Bueno, pero ahora nos han pedido el volumen. Para el caso del volumen, pues vamos a la tabla. Aquí está. Y como es un líquido saturado, nos quedamos con el valor de 0.001036 metro cúbico sobre kilogramo. Aquí está. Podemos observar que ahora, como quieren el volumen, no el volumen específico, hay que hacer la respectiva conversión. Como tenemos una masa de 50 kilogramos, entonces lo que podemos hacer es multiplicar el volumen específico por la masa y entonces kilogramo con kilogramo se van a cancelar y ahora sí tenemos el volumen de esa cantidad de agua para 90 grados Celsius van a ser 0.0518 metros cúbicos. Si esto lo quieres en litros, multiplícalo por 1000. Estamos hablando de casi 52 litros de agua de una masa de 50 kilogramos a 90 grados Celsius. Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. La temperatura del vapor saturado en un cilindro. Y dice así: un dispositivo que consta de cilindro émbolo contiene 2 pies cúbicos de vapor de agua saturado a 50 psi de presión. Determine la temperatura y la masa del vapor dentro del cilindro. Bueno, nos damos cuenta que ahora es sistema inglés, por lo cual, bueno, puedes hacer la conversión de los 2 pies cúbicos y de los psi, o si quieres evitarte la conversión, pues vamos a ocupar las tablas que están en el sistema inglés. En este caso nos está hablando que tenemos 50 psi de presión. Vamos a la tabla de agua saturada. Aquí tenemos para 50 psi de presión, tenemos la temperatura que es de 280.99 grados Fahrenheit. Ahora vamos a determinar la masa del cilindro. Bueno, para ello ocupamos la misma tabla y nos vamos a dar cuenta que para el caso del vapor saturado vamos a tener 8.5175. Esos son pies cúbicos sobre libra masa. Pero como lo tenemos en volumen específico, pues hay que convertirlo a masa. Y al despejarlo, vamos a tener volumen sobre volumen específico. El volumen que nos dieron inicialmente es de 2 pies cúbicos. El volumen que acabamos de encontrar de la tabla es de 8.5175 pie cúbico sobre libra masa. Una vez que hacemos la respectiva cancelación de unidades y libra masa que está dividiendo pasa al numerador, entonces tendremos una masa de 0.235 libra masa. Con eso contestamos el ejercicio. Aquí está, te estoy presentando el gráfico presión-volumen específico para esa condición, donde si te fijas nos estamos abocando en la parte de vapor saturado. Vamos a ver otro ejemplo. Cambio de volumen y energía durante la evaporación. Una masa de 200 gramos de agua líquida saturada se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Determine en inciso A el cambio de volumen y en inciso B la cantidad de energía transferida al agua. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a observar. Si nosotros construimos el diagrama, tenemos las dos partes, líquido saturado, vapor saturado,
y entonces esta masa de agua se está evaporando por completo a una presión de 100 kilopascales, es decir, vamos a tener vapor saturado. Para determinar el cambio de volumen, entonces pues lo que vamos a hacer en la tabla de vapor de agua saturada, tenemos la tabla de presiones, son 100 kilopascales, entonces podemos darnos cuenta, aquí tenemos los parámetros. Cuando tenemos líquido saturado, el volumen específico es este. Cuando tenemos vapor saturado, este es el volumen específico. Bueno, pues tendremos que hacer la resta, ¿verdad? El cambio, siempre restamos la de vapor saturado, que es una cantidad mayor, menos la de líquido saturado, para evitarnos signos negativos. Entonces nos da una diferencia de 1.6931 metro cúbico sobre kilogramo. Bueno, ya casi está. Pues bien, ya que tenemos la diferencia de volumen, entonces podemos multiplicarla por la masa. No olvides que la masa está en gramos y para que podamos cancelar kilogramos, pues hay que convertirla a kilogramos. Con ello obtenemos una diferencia de volumen de 0.338,6 metros cúbicos, lo cual equivale en litros a 338,6 litros. Nos están pidiendo la cantidad de energía transferida al agua. Entonces, vamos a observar aquí con nuestra tabla que tenemos una entalpía de vaporización, H. Recuerdas que la entalpía pues es el trabajo necesario. Lo tenemos como 2257.5 kilojoules por kilogramo. Obviamente para estas condiciones, para 100 kilopascales de presión. Entonces, bueno, aquí no hay necesidad de hacer la resta, puesto que ya viene realizada en la tabla. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar la masa para cancelar los kilogramos y quedarnos únicamente con el resultado en kilojoules, y la cantidad de energía necesaria para llevar a cabo ese proceso es de 451 kilojoules. Vamos a hablar ahora de la mezcla saturada de líquido-vapor. Bueno, un líquido, ya te había dicho que nos refiere aquí, de acuerdo a el libro de Cengel, está referido como el subíndice F, el vapor como el subíndice G. Existen en determinada proporción. Sin embargo, a ver, vamos a analizar. La masa total va a ser la mezcla, la suma de la masa que yo tenga líquida con la masa que tenga en estado gaseoso. Entonces, si yo quiero determinar una proporción de cuánto vapor hay, entonces voy a dividir la masa del vapor entre la masa total, es decir, entre la suma de la masa que esté en líquido como la masa que esté en vapor. A esto le vamos a llamar calidad o título. Y vamos a ver que es un parámetro muy importante, porque me va a ayudar a saber en qué cantidad me encuentro, en qué proporción en la línea de líquido-vapor saturado. Bien, nosotros podemos tener aquí que la calidad o título puede ser igual a 0. Si es igual a 0, quiere decir que yo tengo 0 de vapor, que todo está en forma líquida. Si yo lo tengo mayor a 0, pero menor a 1, bueno, tengo cierta proporción. Pero si tengo que es igual a 1, quiere decir que la cantidad de líquido pues va a ser 0, que todo es vapor, y 1 entre 1 pues me va a dar 1, ciertamente. Aquí lo tengo. X tiende a 0, líquido saturado. X tiende a 1, vapor saturado. Y aquí lo tenemos gráficamente representado, ¿verdad? ¿Recuerdas esta línea recta? Bueno, pues entre más me acerque hacia este punto, más va a ser estado de vapor saturado. Entre más me aleje y más me acerque a líquido saturado, pues va a ser 1. Fuera de esta curva ya no tiene sentido hablar de la calidad. Es decir, si tenemos líquido comprimido o vapor sobrecalentado, pues ya no podemos hablar de este parámetro, obviamente. Aquí lo tenemos. Y vamos a tener lo que es el vapor húmedo, el promedio de lo que yo tenga de vapor saturado con líquido saturado. Si nosotros hablamos de volumen en mayúscula, va a ser el volumen del líquido más el volumen del gas. Ahora bien, el volumen va a ser masa por volumen específico. Recuerdas que el volumen específico es volumen en mayúscula entre masa, pues bueno, el volumen mayúscula es el despeje, masa por volumen específico. Ahora bien, si nosotros cambiamos este volumen grande por
por su equivalente, que es la masa por el volumen específico, la masa total multiplicada por el volumen promedio va a ser igual a la masa del líquido por el volumen del líquido, el volumen específico, más la masa del gas por el volumen específico del gas. Bueno, aquí está, recordemos que volumen minúscula es volumen específico. La masa total va a ser igual la masa del líquido más la masa del gas. Por lo tanto, podemos despejar la masa del líquido va a ser igual a la masa total menos la masa del gas. Ahora bien, si nosotros sustituimos en nuestra ecuación de masa total volumen promedio y colocamos la masa total menos la masa del gas por el volumen del líquido, es decir, sustituyendo esta MF, vamos a tener lo siguiente. Aquí la masa total por el volumen promedio va a ser igual a la masa del líquido, que vendría siendo la masa total menos la masa del gas, multiplicada por el volumen promedio del vapor húmedo. Aquí está. Más la masa del gas por el volumen específico del gas. Recordemos que la calidad es la masa del vapor entre la masa total. Bueno, eso nos va a servir para lo siguiente. Nosotros podríamos, a partir de esta ecuación, factorizar el volumen del líquido, más bien en lugar de factorizar, multiplicarlo. Tendríamos la masa total por el volumen del líquido menos la masa del gas por el volumen del líquido más la masa del gas por el volumen específico del gas. Para ello, si nosotros dividimos todo entre la masa total, de esta manera, masa total entre masa total, masa total entre masa total, masa del gas entre masa total, masa del gas entre masa total, y recuerdas que te mencioné que la masa del gas entre masa total, pues es la calidad. Y bueno, lo que tengamos que simplificar, esto es equivalente a 1, esto es equivalente a 1, así que se cancelan, y vamos a quedarnos simplemente con el volumen promedio, va a ser igual al volumen del líquido, menos esta mg entre mt que corresponde a la calidad por volumen del líquido, más otra vez la calidad por el volumen del gas. Si nosotros ordenamos esta ecuación, nos podemos dar cuenta que podemos factorizar el volumen del líquido y va a quedar 1 menos x más xvg. Y entonces esto nos va a dar el volumen promedio. Vamos a tenerlo aquí en función de la calidad o título, así como del volumen final. El volumen promedio, aquí tenemos esta ecuación ordenada y tenemos la ecuación que se refiere a la calidad o título. Nosotros podríamos también evaluar de acuerdo al gráfico y recordando que el volumen es la diferencia entre el volumen del gas menos el volumen del fluido. Entonces, si incorporamos estos términos a nuestra ecuación, vamos a tener lo siguiente. El volumen promedio va a ser igual al volumen del líquido más la calidad por el volumen del gas menos la calidad por el volumen del líquido. Es decir, nosotros una vez que podamos ordenar esto, vamos a tener que el volumen promedio va a ser el volumen final, volumen del líquido, más la calidad multiplicada por esta diferencia que viene siendo Fg. Bien, a partir de allí podemos nosotros despejar la calidad, a partir de esta ecuación, y despejando la calidad, pues nos queda ya en términos del volumen promedio, menos el volumen del líquido, entre la diferencia que existan entre el vapor saturado y el líquido saturado. Recuerda que para el caso de volumen específico, las unidades son metro cúbico sobre kilogramo. Aquí te presento un gráfico donde puede ser presión o temperatura con respecto al volumen específico y observa esta trayectoria. Justamente en esta trayectoria tenemos los dos puntos. El punto A, que corresponde al valor del volumen específico para el líquido saturado, y el punto C, que corresponde al volumen específico para lo que vendría siendo el gas saturado. Entonces, nosotros este punto que vamos a tener aquí corresponde
al punto del valor promedio, es decir, de la mezcla húmeda. Nosotros podríamos desplazarnos desde A hasta C. En este caso, pues, es el valor promedio, es lo que te comento, el valor FG. Nosotros podemos determinar la calidad mediante la resta del valor de este volumen promedio menos el volumen del líquido saturado, es decir, VF, dividido entre la resta de VG-VF. Date cuenta de lo siguiente. Si nosotros ubicáramos exactamente este punto en medio, es decir, que tuviéramos que AB es la mitad del segmento AC, entonces el valor sería un medio. Al tener un medio, tendríamos que la calidad sería 0.5. ¿Y eso qué implica? Pues que en nuestra mezcla tenemos 50% de líquido saturado como 50% de gas saturado. Muy bien. Lo mismo se puede aplicar si ahora le cambiamos la variable y en lugar de hablar de líquido, hablamos de la entalpía, de volumen, hablamos de la entalpía para el líquido saturado, para el gas saturado. Aquí el promedio viene de esta ecuación, que si te fijas, pues es muy parecida. Ahora, para la energía interna es exactamente lo mismo. Podemos utilizar el valor de la energía interna del líquido saturado, del gas saturado, la trayectoria, y entonces podemos hacer el respectivo cálculo. Lo podemos generalizar de esta manera, ¿verdad? Donde podemos poner Y, que Y pues, nos represente cualquiera de sus parámetros: volumen, entalpía, energía interna. Muy bien. Aquí está un resumen de lo que te acabo de decir. Para volumen específico, para energía interna específica, para entalpía específica. Recuerda que todos ellos son específicos porque están divididos entre la masa. En el caso del sistema internacional, pues metro cúbico sobre kilogramo, kilojoule sobre kilogramo, kilojoule sobre kilogramo. Vamos a hablar del agua. Tenemos las tablas para el agua saturada, tablas de temperaturas o tablas de presiones, dependiendo, y los parámetros que hemos estado evaluando hasta el momento. Volumen específico, energía interna, entalpía, y bueno, la entropía la vamos a dejar para el siguiente tema, que es el que ustedes van a exponer. Tenemos las mismas tablas ahora con la letra E, que quiere decir que son las tablas referidas para el sistema inglés. Vamos a hablar del refrigerante 134A. Bueno, en estas tenemos también las tablas en el libro, tablas A12, A12E, tanto para el sistema internacional como para el sistema inglés. Vamos a hacer un ejemplo. Presión y vapor húmedo. Un recipiente rígido contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados Celsius. Si 8 kilogramos del agua están en forma líquida y el resto como vapor, determine, inciso A, la presión en el recipiente e inciso B, el volumen del recipiente. Bueno, puesto que es agua saturada, vamos a ocupar la respectiva tabla de vapor saturado. Aquí tenemos para 90 grados Celsius, vamos a observar que tenemos los datos de presión y de líquido. Muy bien, la presión ahí la tenemos, 70.183 kilopascales. Vamos a ir por el volumen del recipiente. Bueno, entonces en este caso tenemos aquí nuestros valores de volumen específico, de líquido saturado, de vapor saturado. Aquí tenemos los datos. Obviamente que el volumen va a ser igual al volumen del líquido más el volumen del gas. O transformado con volumen específico, la masa del líquido por el volumen específico del líquido más la masa del gas por el volumen específico del gas, que aquí ya lo tenemos. Debido a que en el problema nos dicen que 8 kilogramos son agua en forma líquida, bueno, pues es fácil suponer que los 2 kilogramos restantes, para que nos sumen 10, corresponden a agua en forma gaseosa. De tal manera que ya podemos llevar a cabo la multiplicación de la masa por el volumen del líquido más la masa por el volumen del gas y obtener el volumen en metros cúbicos. La calidad.
La calidad es un parámetro que también podemos haber utilizado para obtener ese volumen. ¿Qué sucede? Que en ocasiones no nos van a decir, ¿sabes qué? Tienes de esta masa de agua, tanto es de líquido y tanto es de gas. Entonces, pues la calidad la podemos ocupar. En este caso, tendríamos que la calidad nos dice que la masa del gas, pues la dedujimos que era de 2 kilogramos entre la masa total de 10 kilogramos. La calidad es de 0.2. Nosotros podemos, con la ecuación que ya observamos, y ocupar el valor de la calidad para multiplicarlo por esta diferencia FG. Y entonces, al obtenerlo y sustituir las respectivas cantidades, el volumen del líquido, volumen específico, la calidad, el volumen, la diferencia de volumen específico gas líquido, que es esta, aquí estamos restando, entonces obtener de 0.473 metro cúbico sobre kilogramo. Bueno, pero recuerda que esto es volumen específico, todavía falta convertirlo a volumen. Entonces para ello multiplicamos por la masa total. No nada más del gas, sino la masa total. Y entonces esto nos da 4.73 metro cúbico, lo cual pues es consistente con lo que habíamos obtenido aquí. Cualquiera de los dos métodos es aceptable. Genial. Muy bien. Aquí en el gráfico estamos representando justamente esta condición donde nos encontramos de aquí hasta acá en el 20% de esta trayectoria. Es decir, donde tenemos un 20% de gas y un 80% de líquido. Está más hacia más cercano hacia el líquido saturado. Vamos a ver otro ejemplo. Un recipiente de 80 litros contiene 4 kilogramos de refrigerante 134A a una presión de 160 kilopascales. Determine, inciso A, la temperatura, inciso B, la calidad, inciso C, la entalpía del refrigerante e inciso D, el volumen que ocupa la fase de vapor. Bueno, para empezar tendremos que ir a las tablas de refrigerante 134. Entonces la tabla A12 contiene aquí, en función de la presión, que tenemos aquí 160 kilopascales, y bueno, la temperatura aquí está, menos 15.6 grados Celsius. Vamos a determinar entonces la calidad. Para obtener la calidad, bueno, vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos el volumen, que son 80 litros, y lo vamos a convertir a volumen específico, dividiendo 0.080 metro cúbico. Los 80 litros convertidos a metro cúbico, pues hay que dividir entre 1000, ya lo tendremos como 0.080 metro cúbico entre kilogramo. Ahora bien, el volumen específico quedó como 0.02 metro cúbico sobre kilogramo. Y eso me va a servir para determinar la calidad, puesto que en la misma tabla tenemos el volumen de líquido saturado, el volumen de vapor saturado. Podemos obtener con nuestra ecuación que ya analizamos previamente de dónde viene, el volumen promedio. Ok, el volumen promedio pues es el que acabamos de encontrar, 0.02 metro cúbico sobre kilogramo, menos el volumen del líquido saturado, aquí está, entre el volumen del vapor saturado, aquí está. Ya no he colocado las unidades, si te das cuenta, pues es metro cúbico sobre kilogramo, restarle metro cúbico sobre kilogramo y dividir entre metro cúbico sobre kilogramo. Finalmente el valor de la calidad siempre te va a quedar adimensional. Entonces tenemos 0.157. Vamos con el siguiente paso. El siguiente inciso nos pide determinar la entalpía del refrigerante. ¿Qué voy a hacer? Necesito la tabla. Obviamente la tabla donde están las condiciones de 160 kilopascales. Y entonces tenemos la entalpía para el líquido saturado, para el vapor saturado. La ventaja que pues esto ya viene restado, ya no tenemos que hacer la resta de G con F. Y entonces la entalpía promedio, de acuerdo, ¿te acuerdas las ecuaciones que te decía? Bueno, podemos sustituir por Y y esa me representa energía interna, volumen específico y entalpía. Bueno, pues ocupamos la de entalpía, que va a ser la entalpía del líquido, aquí la tenemos, más la calidad que ya determinamos en el inciso anterior, por
la entalpía que va de gas a líquido, que ya tenemos aquí directamente el dato. Bueno, una vez que sustituimos los valores, nos queda 64.2 kilojoules sobre kilogramo. Es importante que tomes en cuenta pues las unidades, aunque no las coloqué aquí por simplicidad, pero que tengas bien presente pues que son estas unidades y no te vayas a perder. Muy bien, vamos con el último inciso, el volumen que ocupa la fase de vapor. Bueno, tenemos la calidad. A partir de la calidad podemos despejar la masa del gas. La masa del gas va a ser la calidad por la cantidad total de gas, que es 4 kilogramos, y nos va a dar la masa del gas. Bueno, esa masa del gas ahora hay que convertirla a volumen. Para ello, recordarás que el volumen es igual a la masa por el volumen específico del gas. Entonces, de acuerdo a nuestra tabla, para estas condiciones el volumen específico del gas es de 0.12348 metro cúbico sobre kilogramo. Cancelamos las respectivas unidades y el volumen va a ser de 0.0775 metros cúbicos. Si esto lo multiplicamos por 1000, van a ser 77.5 litros. Si te das cuenta, estos litros corresponden solamente a la fase gaseosa. Y es lógico porque pues el gas, siempre recuerda que el gas se va a expandir. Y lo que vamos a tener de resto, que vendrían siendo 2.5 litros, pues corresponderían a lo que es la fase líquida. Aquí tenemos, representando en el diagrama, la trayectoria aproximada de 10.175 de la calidad, casi un 17.5%, que vendría siendo, y donde tenemos la presión, tenemos la masa del gas, y es el 17.5% del recorrido que tengo desde líquido saturado hasta vapor saturado. Muy bien, vamos a hablar ahora del vapor sobrecalentado. Cuando yo tenga un estado de vapor saturado, pero siga aumentando la temperatura, entonces ya no voy a tener líquido. Voy a tener un vapor que se va a llamar sobrecalentado. Tenemos nuestras tablas que son para el vapor sobrecalentado y en función de la temperatura a determinada presión, pues vamos a tener los parámetros de volumen específico, energía interna y entalpía. Aquí tenemos, por ejemplo, para el caso del vapor de agua sobrecalentado, más tablas de la misma agua sobrecalentado. Y bueno, vamos a observar lo siguiente. En el caso del vapor sobrecalentado, presiones va a ser menor a la presión saturada a cierta temperatura. Las temperaturas van a ser mayor a la temperatura saturada para cierta presión dada. Los volúmenes específicos van a ser superiores al volumen del gas, claro, porque es un vapor sobrecalentado y se va a expandir mucho más. Eso tiene lógica. Las energías internas van a ser superiores, claro, porque estamos aumentando el calor y acuérdate que a mayor temperatura, mayor calor, y al mayor calor hay mayor energía interna, mayor. Y las entalpías, pues las entalpías también van a ser superiores a la entalpía gaseosa. Aquí vamos a ver un ejemplo. Determina la energía interna del agua a 20 psi y 400 grados Fahrenheit. Estamos hablando que entonces tenemos vapor sobrecalentado. Aquí la tabla que tenemos que utilizar son las tablas del sistema inglés. Entonces tenemos que buscar los 20 psi. Aquí te das cuenta, tengo 1, 5, 15. Pues esta es la idónea. Y 400 grados Fahrenheit. Bueno, aquí veo 400 grados Fahrenheit. Y bueno, pues aquí ya tenemos energía interna, volumen específico y tenemos los BTUs. Aquí está en una ampliación esta tabla donde podemos observar los valores que nos están pidiendo. La energía interna es de 1145.1 BTU sobre libra masa. Vamos a ver este otro ejemplo. Temperatura de vapor saturado. Nos piden determinar la temperatura del agua en un estado donde la presión es de 0.20 megapascales y la entalpía es de 2890 kilojoules sobre kilogramo. Bueno, si nos vamos a la tabla de vapor de agua sobrecalentado específica para la presión que aquí nos están dando,
ocurre que tenemos la entalpía 2890 y no la tenemos aquí como tal, tenemos 2870 y 2971. Y el rango de temperaturas está entre 200 a 250 grados Celsius. Bueno, lo que tendremos que hacer aquí es un ejercicio de interpolación lineal, por medio del cual pues voy a poder obtener, mediante esta serie de datos, dónde estará el dato que estoy buscando. Entonces, por interpolación lineal, nos daremos cuenta que es de 216.3 grados Celsius. Muy bien, ahora vamos a hablar del líquido comprimido. Prácticamente un líquido comprimido lo vamos a considerar como un líquido saturado, ya que no hay cambios significativos al variar la presión. Es decir, vamos a ocupar las tablas de líquido saturado. Además de que casi no existen tablas de líquidos comprimidos, entonces, bueno, hacer esta aproximación no nos va a ir tan mal. Siempre que tengamos un error del 5% o mayor al 5%, entonces ya deberemos de preocuparnos, pero vamos a observar un ejemplo aquí. Utilizar las condiciones para un líquido comprimido. Las presiones van a ser superiores a una temperatura dada. En el caso de las temperaturas, pues estas van a ser menores a la temperatura de saturación, a una presión dada. Los volúmenes específicos son inferiores al volumen gaseoso a una presión o temperatura dada. Las energías internas son inferiores, las entalpías son inferiores. ¿Sí? Velo relacionando con que un líquido comprimido, bueno, ocupa menor volumen, requiere de mayores presiones y por lo tanto, pues al ocupar menor volumen, al tener menor temperatura, pues la energía interna como la entalpía, pues van a ser menores. Vamos a ver el caso del error. ¿Te acuerdas que te comentaba que no debía exceder un 5%? Pues vamos a observar qué tanto variaría si ocupo tablas de líquido comprimido como de líquido saturado. Determine la energía interna del agua líquida comprimida a 80 grados Celsius y 5 megapascales con datos de la tabla para líquido comprimido y datos para líquido saturado y cuál es el error en cada caso. Bueno, vamos nosotros a observar lo siguiente. Para el caso del agua líquida comprimida con estas condiciones a 80 grados Celsius y 5 megapascales, vamos a tener nosotros 333.82 kilojoules sobre kilogramo, que es el valor de la energía interna. Ahora, para el caso del líquido saturado, nos vamos a la tabla A4 y vamos a tener aquí para 80 grados Celsius, el líquido saturado tiene 334.97. Vamos a determinar el error. Para determinar el error, lo que voy a hacer, pues vamos a comparar estos valores. Vamos a restar el que obtuvimos con el líquido saturado, con el líquido comprimido y dividirlo entre el líquido comprimido y multiplicarlo por 100. Al hacer esto nos da un error de 0.34%. Vamos, ni siquiera fue un 1%. Está muy por debajo del 5%, así que podemos darnos cuenta que pues va a ser muy aceptable utilizar las tablas de líquido saturado. Bueno. Nuestras variables, energía, entalpía, entropía específica, muchas veces no las podemos calcular directamente, sino que necesitamos un sistema de referencia. Y este sistema de referencia, mediante sus relaciones, me permite calcular diferentes propiedades termodinámicas. Este estado de referencia, por ejemplo, para el agua, ha sido fijado a 0.01 grados Celsius y en esas condiciones voy a tener una energía interna que arbitrariamente se le asignó el valor de 0 para la energía interna, para la entalpía, para la entropía. Para el caso del gas refrigerante necesitaré una temperatura de 40 grados Celsius bajo cero para poder asignar arbitrariamente estos valores de 0 y a partir de ahí tomarlo como estado de referencia. Un estado de referencia, pues te acuerdas, por ejemplo, se ha tomado el agua, el punto de congelación como 0 y a partir de ahí en adelante ya surgió la escala de grados Celsius. Bueno, pues algo similar ocurre aquí. Muy bien, vamos a revisar este último ejercicio donde vamos a utilizar las tablas termodinámicas para calcular las propiedades o determinar, porque muchas veces no tenemos que calcular, simplemente buscar el valor en la tabla y saber interpretarlo, que es lo más importante. Bueno,
Para el agua, determine las propiedades faltantes y las descripciones de fase en la siguiente tabla. Tenemos 5 incisos y vamos a analizar uno por uno. En el caso del inciso A, bueno, nos están dando la presión, nos están dando la calidad. Nosotros, recuerdas este gráfico, podemos darnos cuenta que la calidad nos decía que 0.5 cuando estamos en medio. Bueno, aquí tenemos de 0.6, nos pasamos un poquito del punto medio. Entonces quiere decir 60% es fase de vapor, 40% es fase líquida. ¿De acuerdo? Ahora bien, yendo a la tabla 5 para agua saturada, nos podemos dar cuenta que tenemos 200 kilopascales y tenemos una temperatura de 120.21 grados Celsius. La descripción de la fase pues lo tenemos como una mezcla vapor líquido. En el caso de la energía interna, bueno, nosotros vamos a tener que determinar la energía interna promedio. Para ello, sacamos la energía interna en la forma líquida, que aquí está. Tenemos ya la calidad. Tenemos la energía interna FG, donde pues ya no hay necesidad de restarla. Y simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir los valores UF, la calidad X, UFG, que es este valor, y tendremos el valor promedio. Inciso B. Para el agua determine las propiedades. Bueno, vamos a determinar, ya sabemos que es agua, tenemos esta temperatura, esta energía interna, no nos dan la calidad, por lo tanto no podemos saber si tenemos vapor húmedo, líquido, comprimido o vapor sobrecalentado. Así que tendremos que observar en la tabla. Aquí tenemos los valores de volumen específico, los valores de energía interna, y entonces al tener los valores de energía interna lo que sí podemos es evaluar en dónde nos encontramos. Bueno, tenemos un valor que ya nos dan de 1600 y nos damos cuenta que ese valor se encuentra entre el de 524 y el de 2009. Por lo tanto, estamos en condiciones de vapor húmedo. Entonces, con esas condiciones podemos determinar la presión, que es de 232.23 kilopascales. Ahora bien, para determinar la calidad, utilizando los datos de energía interna, puesto que ya tenemos el valor que nos dan desde el ejercicio de 1600 y los datos que sacamos de la tabla, podemos sustituirlos y a partir de ello obtener la calidad que es a .535. Vamos con el inciso C. En el caso del inciso C, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos la energía interna, la presión, pero no tenemos ni la calidad ni la temperatura. Vamos a utilizarlo como agua saturada y en este caso lo que vamos nosotros a observar va a ser lo siguiente. Vamos a darnos cuenta que tenemos para esta presión de 1000 kilopascales y tenemos esta energía que es promedio, 2950, y si nosotros comparamos con la tabla nos podemos dar cuenta que es mucho mayor a lo que tenemos acá, que es de 2582. Entonces, en este caso hablaremos que tenemos vapor sobrecalentado. Eso nos da idea de que pues ya hablar de la calidad pues no tiene sentido, puesto que es vapor sobrecalentado. Y tendremos que ir a la tabla de vapor de agua sobrecalentado para saber la temperatura. En este caso tendremos que con la presión de 1000 kilopascales, que sería equivalente a 0.1 megapascales, tendremos una temperatura de 395.2. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, también tiene que ser por interpolación lineal, dado que la energía que tenemos, que es promedio de 2950, pues está entre estos dos valores. Así que tendremos que hacer nuestra interpolación lineal respectiva para determinar aquí este dato de temperatura. Y la descripción de la fase, bueno, es vapor sobrecalentado. X no está definida. Muy bien. En este caso, en el inciso D nos dan una temperatura, nos dan una presión, no nos dan la calidad y tampoco nos dan la energía interna. Así que, pues vamos a trabajar. Para ello, considerando la tabla de agua saturada y teniendo la presión de 500 kilopascales, podemos comparar con la temperatura de saturación. Y si vemos, es el caso de líquido comprimido, dado que la temperatura en la que la muestra se encuentra menor que la temperatura de saturación.
Por lo tanto, la consideraremos líquido comprimido. Y con buena aproximación vamos a utilizar esta tabla. Ahora bien, para el caso de ya teniendo la temperatura de 75 grados Celsius, podemos irnos a evaluar la energía interna y entonces con ello poder obtener nuestra energía interna promedio. Para ello tenemos la energía de líquido saturado y la calidad, puesto que tenemos que es líquido comprimido, pues la calidad va a ser de 0. Y entonces aquí tenemos totalmente, como es 0 la calidad, no tiene caso considerarla de vapor saturado y nos quedamos con el valor de 313.99. El último inciso. Ahora bien, nos dan la presión, nos dicen que la calidad es 0. Entonces, con esta presión en kilopascales y con nuestra tablita, podemos observar lo siguiente. La temperatura es directamente la de saturación, 172.94. Para la energía interna tenemos de 731 kilojoules sobre kilogramo. Y finalmente, aquí podemos hacer un resumen de las propiedades que ya hemos calculado, lo que hemos observado, y podemos tener nuestra tabla finalmente terminada. Pues muy bien. Es momento de tomar un descanso, es de reconocer tu permanencia en poner atención en todo este video donde se han tocado diferentes temas, diferentes tópicos. Si algo no has entendido, te pido por favor regresar en el video para observar a detalle aquel punto que no te haya quedado muy claro. Y si es lo contrario, pues genial, qué bueno que has entendido todo hasta el momento. Y con esto terminamos. Hasta la próxima.